Vamos a abrir en el libro de Mateo, capítulo 24, y vamos a leer algunos versos que realmente, como tal, originalmente no lo había pensado para la introducción de la palabra de hoy, pero creo que es muy importante el poder considerar esto porque se liga mucho al tema que hoy Dios nos ha permitido preparar para expresar con todos y cada uno de ustedes. Y esto realmente es derivado un poquito de los acontecimientos mundiales que están sucediendo el día de hoy, que comenzaron pues desde ayer de una forma más complicada. Y se une con todas las situaciones tensas que ha habido en nuestro ambiente geopolítico a nivel mundial, incluyendo nuestro México, con toda la situación de violencia, de narcotráfico, de detenciones, de capturas, de bloqueos, de abusos, en fin, muchísimas cosas que, pensando bien, eso podríamos decir que hace algunos años no se veía tan fuerte, y cada vez se ha venido viendo mucho más fuerte todos estos acontecimientos, más continuamente se están manifestando, y cada vez la escalada de violencia es mucho mayor, tanto a nivel local como a nivel mundial. Y yo creo que dentro de lo que Dios ha estado poniéndonos en todos los mensajes desde que comenzamos este año hasta la fecha, desde el comienzo de enero hasta la fecha, si ustedes se han dado cuenta y si no han podido estar presentes en todos los domingos, pues pueden buscar en nuestra página de YouTube, la página oficial de Vida y Victoria. Ahí están los mensajes y van a poderse dar cuenta, o nos vamos a poder dar cuenta que todos los mensajes han ido enfocados hacia algo, y es que seamos una iglesia digna del regreso de Jesús. Y para mucha gente podría pensar o ver que el tema del regreso de Jesús pudiera parecer algo fantasioso, algo bonito, pero al fin y al cabo, pues algo que quién sabe si sucederá, ¿no? Para mucha gente así es, porque lo ven de lejos, no están convencidos. Inclusive el hecho de pensar en Jesús, la gran mayoría lo toma como una religión, y es una costumbre, ¿sí? La costumbre de ir al templo o al auditorio o a la reunión del domingo, la costumbre de tener una Biblia en casa, la costumbre de escuchar de vez en cuando música cristiana, y en fin, se vuelve como una rutina, una costumbre. ¿Por qué? Porque simplemente es una religión. Pero cuando aprendemos a vivir las enseñanzas de Jesús como parte de una vida diaria, en mí mi filosofía de vida cambia, mi compromiso cambia, y entonces me vuelvo un hombre y una mujer que realmente se compromete a seguir el llamado de Jesús. Y quisiera que leyéramos en el libro de Mateo, capítulo 24. Yo les invito a que lean todo el capítulo en casa, pero me voy a saltar algunas cosas. Es muy importante porque Jesús aquí está hablando de las señales del fin, ¿sí? O las señales que van a suceder hacia el final de los tiempos, en el que las cosas se van a empezar a poner mucho más complicadas, y tiene un propósito, y es preparar a la iglesia de Cristo para el regreso de Él por nosotros. Y entonces vamos a ver verso 4 al verso 8 primeramente. Dice: tengan cuidado, está hablando Jesús, no olvidemos. Dice: tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Estas noticias que sobre todo el día de ayer y en la madrugada para hoy se han estado manifestando sobre los ataques de
en Medio Oriente sobre Israel, o de Estados Unidos, Israel hacia sus vecinos, en fin, todo lo que está sucediendo, que está muy complicado, es parte de esto que está sucediendo. Estaba ya profetizado, dicho por Jesús. En el verso 12 dice: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Qué está diciendo Jesús? Que tenemos que darnos cuenta y ser conscientes de que la maldad va a ir incrementando y que inclusive el amor de muchos se va a enfriar, y hoy día lo vemos. Porque hoy día ya simplemente se va perdiendo, se va diluyendo el peso de la familia, el peso de la identidad, el peso de papá, de mamá, de hijos, del núcleo familiar. Se va disolviendo por mentalidades diferentes, por esquemas diferentes, por actuales diferentes. ¿Sí? Hace 8 días hablábamos de los Terians, de aquellas personas que crean animales. Y es parte de lo que se está modificando en la conducta del ser humano. ¿Para qué? Para llegar a esto. ¿Para qué? Para que la maldad se incremente a tal grado que sea incontrolable, y que entonces, como consecuencia, el amor de muchos se enfríe. Pero Jesús dice: el que se mantenga firme hasta el final, este será salvo. Y luego brincamos al verso 30 y dice: la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles, y reunirán de los 4 vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Y aquí la pregunta es: ¿tú quieres ser un elegido? ¿O quieres formar parte de la estadística de asistencia a una congregación nada más? Es muy diferente la realidad, muy diferente. Verso 32 dice: aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, está a las puertas. Verso 36. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y esto es lo mismo que está sucediendo hoy en nuestros días. Dice: así será la venida del Hijo del Hombre. Y el verso 43: pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos se lo esperen. Y esto nos da pauta al tema de hoy. El título del tema de hoy es: ¿conocidos por Dios o desconocidos al final? La versión corta es esta: conocidos o desconocidos. Y quiero que pienses un poquito en esta realidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Conocidos o desconocidos de Dios? ¿Tú qué quieres ser? Bueno, para ser conocidos hay un proceso, y ese proceso implica un compromiso. Ese compromiso implica una disciplina, y esa disciplina implica un reto. Yo quiero hablarles de uno de los textos más impactantes e incómodos y profundamente confrontadores de toda la Escritura, de toda la Biblia. Un texto que no nos dejará margen para dudar, sino que nos va a sacudir de tal manera que no vamos a poder ser acariciados por nuestro ego espiritual, sino que nos obligará a examinarnos con toda honestidad. Y ese es el objetivo de hoy. El tema de esta reunión hoy es que tú puedas pensar y meditar en la realidad de lo que va a ser tu vida de aquí en adelante. La Biblia nos presenta 2 declaraciones aparentemente opuestas, pero profundamente conectadas entre sí. Por un lado, en el libro de Jeremías capítulo 1,
dice, y lo tenemos aquí en la pantalla, dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado. Antes. O sea, esa es una realidad, una primera realidad. Que dice el profeta Jeremías, antes de que te formase en el vientre, te conocí. O sea, Dios está diciendo a través del profeta que Él ya sabía de nosotros, nos conocía a nosotros perfectamente bien. Y no solamente decir, sí lo conozco, no, sino que en ese conocimiento Dios ya sabía y tenía un plan para ti y para mí desde antes. Pero contrariamente, en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo capítulo 7, Jesús hace una declaración que estremece al corazón, porque Jesús dice, nunca les conocí. Wow, es una realidad así, fría. Dice, entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que el mismo Dios que dice, te conocí antes de nacer, diga después, nunca te conocí? ¿Cuál de estas dos palabras define nuestra realidad actual y nuestra realidad futura? ¿Cuál es? ¿Cuál es la realidad? Y cuando vemos esto, realmente nos sacude un poco el pensar. Y vamos a nuestro primer punto: un Dios que conoce antes de formar. Jeremías nos revela algo extraordinario. Nuestra historia no comenzó el día que nacimos. Allí no comienza nuestra historia. Ni siquiera comienza antes de que alguien supiera nuestro nombre, o antes de que tuviéramos una identidad, o una profesión, o un pasado. Comienza mucho antes de todo eso. Y eso significa que no somos un accidente, no somos un error biológico, ni una casualidad del cosmos, ni un accidente de nuestros progenitores. Nada, o sea, no significa nada de eso, sino que lo que realmente nos está diciendo que es que Dios no solo nos conocía como a Jeremías lo conoció desde antes de su nacer, sino que conocía y conoce nuestro propósito. Y lo mismo aplica para cada uno de nosotros. Nos conoce a todos por igual y sabe cuál es el propósito que debemos de tener a lo largo de nuestra vida. Pero hay algo bien importante. Hay personas que pasan la vida intentando descubrir quiénes son, cuando la verdad es que ya fueron definidas por Dios desde un principio. Dios no se equivocó. Dios sabía que tú eras hombre y que tú eras mujer. Aquí no, Dios dijo, pues yo creo que van a ser los Terians. No, ni tampoco dijo, pues eres un niño en cuerpo de niña y ni una niña en cuerpo de niño. No, Él ya sabía y había definido que eras hombre o mujer. Pero en el texto, el texto que nadie quisiera escuchar, ¿sí?, es el de Mateo 7. Cuando, como les dije en un principio, cuando Jesús dice, no les conocí. Y hay un contexto para todo ello. No es nada más agarrar y sacar una frase y decir, bueno, es que ahí dice que no te conoció, pero el otro dice que sí te conoció, entonces ya no sabemos. No, hay un contexto. Y aquí Jesús toca varios temas y comenzó en ese capítulo 7, que es la parte final del Sermón del Monte, cuando Jesús habla de toda la doctrina, la enseñanza, la filosofía de su vida y del reino, la constitución del reino, la expresa en esos 3 capítulos. Y en el capítulo 7, Jesús, antes de llegar a la parte de decir, nunca los conocí, Jesús toca varios temas que son los que van a definir nuestra vida de alguna manera. Y cuando Él hace eso, comienza por el tema de no juzgar a los demás y afirma que con la misma medida que nosotros midamos vamos a ser medidos. Pero también exhorta a que no seamos hipócritas al tratar de arreglar la vida de otros cuando no podemos arreglar a nuestra propia vida. Y eso se refiere con la famosa astilla en el ojo o la viga.
Y advierte también que no infravaloremos lo sagrado, que no lo despreciemos, pues ello traerá graves consecuencias cuando habla que el perro vuelva a su vómito o que no des las perlas a los cerdos. Y a veces es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos infravalorando lo sagrado. Simplemente cuando estamos en una administración, llega la parte final del mensaje y hacemos la administración, a más de uno se le ocurre ir al baño. Y esa hora se sale para ir al baño, cuando es la parte importante donde tenemos que reconectarnos con Dios. O estamos escuchando palabra y estamos comiéndonos la torta. Infravaloramos lo que es lo espiritual. Y decimos, ay no, pues qué tanto, no, yo no soy religioso. No, pero es lo contrario. Infravaloras, o sea, no vale para ti la relación espiritual con Dios. Y esa parte es sumamente compleja. Y luego Jesús dice en el capítulo 7, pidan, busquen, llamen, entren por la puerta estrecha y advierte sobre la puerta ancha. Usa el ejemplo del árbol y sus frutos para advertirnos que por los frutos seremos conocidos. Y se enfila al terminar su enseñanza con una advertencia. Y vámonos al verso 21 del capítulo 7, verso 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace, ¿qué? Solo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, ¿qué implica el que hace? ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuántos conocen la voluntad del Padre? No es buena, agradable y perfecta. Esa es la parte suavecita. La voluntad del Padre es que no seas hipócrita, que no te dediques a ver nada más, a tratar de sacar la paja del ojo ajeno, o sea, andar viendo a los demás sin arreglar tu propia vida. La voluntad del Padre es que ames a tu prójimo como a ti mismo. La voluntad del Padre es que lleves tu hogar recto delante de Dios. La voluntad del Padre es que discipules a tus hijos, que honres a tu esposa, honres a tu esposo. La voluntad del Padre es que des tu vida y vayas mucho más allá. La voluntad del Padre es que podamos ser testimonio delante de los hombres de quiénes somos delante de Dios. Esa es la voluntad del Padre. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Esa es la voluntad del Padre. Nos quedamos con la parte facilita. Ay, buena, agradable y perfecta. No. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes la arrebatan. Entonces no puede ser bonita, bien rosa, bien cookies. No. El reino de los cielos es grueso, es drástico, es violento, es retador. No es para hipócritas, es para gente que quiera comprometerse a ser rectos delante de Él y a ser comprometidos a seguir su palabra al pie de la letra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y Jesús está hablando de una forma muy cruel, muy dura, muy fuerte, muy retadora, porque es el día del juicio. Y muchos llegarán y dirán, Señor, pero yo iba a la iglesia, yo me congregaba en Vida y Victoria, yo participaba, yo servía. Discúlpame, no te conocí. No te conozco. Pero Señor, no te conozco. Pero si yo oraba en lenguas y hablaba, levantaba mis manos y fuertemente, no te conozco. ¿Por qué? Porque nunca hiciste mi voluntad. Pero Señor, yo te servía. Nunca me amaste sobre todas las cosas, ni amaste a tu prójimo como a ti mismo. Pero Señor, estuve desnudo, no me cubriste. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve frío
No me tapaste. Pero Señor, ¿cuándo? Por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí no me lo hiciste. Y esos pequeños hoy son nuestros prójimos. ¿Amas a Dios? Ok. De la misma manera como amas o dices amar a Dios, ama al que está a tu derecha o a tu izquierda. Ay, es que yo sí doy mis diezmos y ofrendas. Ajá. ¿Y cuando le has comprado unos calzones a tu esposa? ¿Cuándo fue el último brasier que le compraste? ¿No es que se los compré ella, pastor? Pues yo qué. ¿Cuándo fue la última vez que tu esposa le compraste algo a tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez que tus hijos honraste a tus papás? Los cuidaste, los llevaste a comer, los bendijiste, los mimaste. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que les pagaste una buena consulta médica? Es que tienen seguro social. Hay que vayan ahí a la clínica familiar, que le hagan su carnet y sus citas. Ajá. Después de 6 meses, 1 año le dieron la cita, pues ya se murió el viejito. Pero ¿por qué no invertiste y pagaste para llevarlo a una consulta que agilizara las cosas? Eso es honra. Eso es honra. Dice la palabra que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y amar es honrar. Hablar honradamente de alguien, hablar honorablemente de alguien, pero no hablamos destructivamente. Entonces no estamos haciendo la voluntad del Padre. Y claramente Jesús dice que si tú no haces la voluntad del Padre, no podrás entrar al reino de los cielos. Así de sencillo. Así de sencillo. Hay personas religiosas y hay personas activas. Hay personas que hicieron cosas en el nombre de Jesús, y aún así Jesús les dirá: no les conocí. Y eso incluye aún a toda la bola de pastores que habemos en todo el mundo y ministros que habemos en todo el mundo, que un gran porcentaje no van a pasar. Pero son pastores, sí. ¿Qué nos diferencia del resto? Delante de Dios, nada. Todos somos iguales. El problema aquí no era la falta de la actividad espiritual, sino la ausencia de una relación genuina con Dios. O sea, el ser activo espiritualmente no te sirve de nada si tu relación genuina con Dios no está al 100. Dios no está buscando currículums personales o espirituales, está buscando corazones rendidos. Corazones rendidos. Nuestro tercer punto, el factor clave, el libre albedrío. O sea, Jesús, ¿qué es lo que quiere? El Padre, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo nos diseñó? Sí, nos conocía desde antes, había un plan para nosotros, un plan perfecto, claro. Pero también dentro de ese plan perfecto, del diseño perfecto de Dios, hay un libre albedrío. Y aquí está el punto central de este mensaje. Dios nos conoce desde antes de nacer, pero nos permite decidir quiénes seremos en nuestra vida. Dios no nos impone nada. Él ya sabe qué es lo que vamos a hacer, pero al final de cuentas es tu decisión hacia dónde quieres ir. Dios no falla en su diseño, pues su diseño es perfecto. Lo que puede fallar es nuestra respuesta y nuestra decisión, o sea, nuestro actuar. Cada decisión, cada renuncia, cada desobediencia, cada compromiso nos va modelando, o mejor dicho, de otra manera, nos va forjando, y tristemente de la mayoría de las ocasiones nos separa del diseño original. 4. ¿Sabías que Jesús prometió darte una piedrecita blanca? Hay una decisión. Y Jesús promete, sobre todo en el libro de Apocalipsis, darnos una piedra blanca. Y he estado pensando mucho sobre lo que en Mateo habla acerca de lo que leímos, señales antes del fin, sobre la señal de la higuera. Pero
recuerdo muy bien que Jesús también se topó en 2 ocasiones con higueras y habló sobre higueras. Pero también habla sobre unas piedras. Y en el libro de Apocalipsis habla de la piedra blanca. Y esa piedra blanca, al final de cuentas, nos va a dar una identidad. ¿Para quiénes? Para quienes cumplan al final el propósito para el cual Dios nos había diseñado. Y te alinees a ese propósito. Pero me preguntaba yo, más bien, muchos años y mucho tiempo yo pensé que bien padre, ¿no? Una piedrecita, y me la imaginaba con esas piedritas del río, ¿no? O sea, bien bonita, bien padre, y que le iban a grabar ahí con mi nombre, ¿no? No sé qué nombre me van a dar, pero no sé, un nombre así bien padre, ¿no? Bien nice. Ay, wow, mi nombre, ¿no? Ay, me traigo mi nombre, mi charolazo, ¿no? Mi nombre. Pero en la realidad, investigando sobre eso, toda la Biblia no se inventó nada. Toda la Biblia está marcada por muchas metáforas, ejemplos, historias de cuestiones cotidianas de la vida del ser humano, y Dios las toma para usarlas como enseñanza. Y aquí en Apocalipsis 2:17 utiliza algo que en el Imperio Romano se utilizaba. Era una piedra que podría salvar la vida de los condenados o de las personas en juicio. Y allí en Apocalipsis 2:17 promete al vencedor una piedrecita blanca. Y aunque le está hablando a una iglesia en la cual le recrimina mucho su actuar y su acción, ¿sí? Le dice que al final quien persevere hasta el fin será salvo, y le dará una piedra blanca con un nombre nuevo. Y tal vez eso nos suene místico. Wow, esa piedra, ay, ¿qué será? Pero en el contexto del siglo I, todos sabían exactamente lo que significaba una piedra blanca, y era un símbolo legal de vida o de muerte. Los escritos bíblicos muy a menudo utilizan objetos o costumbres para ejemplificar la enseñanza. Y esa piedra se llamaba Tessera Hospitalis, y encaja perfectamente bien en la figura. Y vemos, y aquí lo tienen, dentro de las muchas piedras que se han encontrado, hay esta, es una de ellas, tiene una inscripción ahí en la escritura de ese tiempo. Pero generalmente, por ejemplo, el Imperio Romano fabricaba como 2 manos de piedras que se separaban, o de arcilla o de barro. Entonces, cuando hacían un trato, cada uno de los que hacían trato se quedaba con una mitad, ¿sí? Y cuando las unían, significaba que el trato estaba hecho. Pero dentro de la parte legal, mucho más fuerte, estaba ese tipo de piedras como esta, donde cuando se ejercía el juez, digamos, la autoridad de una sentencia absolutoria, por ejemplo, les entregaba una piedra con una inscripción, y eso autentificaba la legalidad del caso. Nosotros hoy día en México, todos los hombres, bueno, la mayoría que hicieron servicio militar, ¿cuántos hicieron servicio militar alguna vez en su vida? ¿Nadie? Bueno, para los que sí lo hicimos, nos tocó la rifa de la bola negra y la bola blanca, ¿sí o no, verdad? ¿Sí? Entonces los de bola blanca no marchaban, y los de bola negra a marchar, ¿sí o no? Bueno, algo parecido, de ahí viene esa parte. Pero tenemos aquí enumerados los puntos. El primero, esas piedras significaban un pacto de amistad y validación. La Tessera Hospitalis era una piedra, un hueso o metal dividido en 2 partes, dos personas, y firmaban un pacto de amistad, cada uno quedaba con una mitad. 2, también representaba un símbolo de aceptación. De manera similar, la piedra blanca en Apocalipsis representa la aceptación de Jesús, el acceso al banquete celestial y la hospitalidad divina para el creyente vencedor. Entonces, la piedrita blanca podría ser, sí, tu credencial, ¿no? Con tu nombre. Te dice, esta es ahora tu identidad. Es como tu acta de nacimiento eterna, donde dice ahí tu nombre. Pero también esa te da la identidad para entrar al banquete celestial. 3, el nombre nuevo. En las Tesseras
a menudo se escribía el nombre de la otra parte o del amigo que garantizaba el pacto, ¿sí? Como está en este caso esa piedra. El cuarto involucraba también en un salvoconducto o seguridad. La tercera servía como pase seguro en un mundo hostil. Cuando tenían que transitar de un lugar a otro y era complicado, llevaban su tercera y lo presentaban. Entonces decían, wow, este hombre tiene derecho de paso, y podía pasar sin problema. 5, el voto de absolución. En los tribunales antiguos se dictaba sentencia usando cepos, que era un guijarro o piedra pequeña. Se le llamaban así, cepos. Los jurados emitían una piedra blanca para declarar inocente y absolver a un acusado, o una piedra negra para condenar a la persona. Y la piedra blanca de Jesús representa la absolución final del creyente. Pero aquí hay un detalle: ¿a quiénes se las va a dar? ¿A los que conoce o a los que desconoce? A los que conoce. Entonces no es solamente decir, ay, wow, voy a ser salvo. No, hay mucho más. Dios quiere darte identidad siempre. Tu ingreso al reino de los cielos está garantizado. Cuando Jesús nos promete la piedra blanca, nos está diciendo dos cosas. Uno, en el tribunal, aunque fuiste pecador, mi sangre te absuelve, yo te declaro inocente. La piedra blanca es señal de absolución. ¿Cuántos quieren recibirla? Hay que comprometerse. Hay que comprometerse, ¿sí? Y 2, en el banquete, porque hay un banquete de las bodas, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de aquella parábola de las vírgenes? Unas sensatas y otras insensatas. Todas estaban invitadas al banquete. No eran la esposa, eran las damas de compañía, ¿sí? De esas, 5 fueron prudentes y las otras les faltó un poquito. Al final, la puerta se cerró y solamente se quedaron 5 damas de compañía, 5 vírgenes, que fueron las que tuvieron la identidad para estar adentro. Cuando las otras llegaron y tocaron, Señor, ábrenos, ya venían con sus lámparas bien llenas de aceite, bien cargadas de bendición. Pero el novio les dijo, no las conozco. El nombre nuevo. Esa piedra tiene un nombre que nadie sino el que la recibe conoce. Es un código de intimidad. O sea, Dios que la da, Jesús que la da, diseña un nombre y te la da. Y ese nombre solamente quien la va a conocer: tú y Él. Identidad, intimidad. En el reino no serás un número más. Tendrás una identidad definida directamente por el Rey. No vas a ser el 5474, pásele. No, vas a tener un nombre específico. No vivamos con miedo al juicio. Muchos cristianos hoy día viven esperando un juicio y tienen miedo a la eternidad. Hay muchos, inclusive estoy seguro que de los que están aquí, tienen miedo a morirse el día de hoy. Y cuando tenemos miedo a morir es porque no sabemos qué sigue en nuestra eternidad. Y eso nos confronta a que hoy tienes que tomar una decisión: o vivir con miedo al juicio, o vivir con una seguridad de que en el juicio vas a recibir la absolución. Juan nos dice que la piedrecita tendrá un nombre nuevo escrito en ella. Los creyentes que la reciban sabrán que el Señor los considera dignos de ella. Sabrán que gozan mucho al estar en su presencia, y Él gozará en darte esa piedrecita blanca. El diseño original contra la vida que elegimos. ¿Qué eliges? El diseño original, contra la vida que elegimos. ¿Qué eliges? El diseño original, contra la vida que elegimos. ¿Qué eliges? El diseño original, contra la vida que elegimos. ¿Qué eliges? El diseño original, contra la vida que elegimos. ¿Qué eliges? El diseño original, contra la vida que elegimos. ¿Qué eliges? El diseño original, contra la vida que elegimos. ¿Qué eliges? El diseño original, contra la vida que elegimos. ¿Qué eliges? El diseño original, contra la vida que elegimos. ¿Qué eliges? El diseño original, contra la vida que elegimos. ¿Qué eliges? El diseño original, contra la vida que elegimos. ¿Qué eliges? El diseño original, contra la vida que elegimos. ¿Qué eliges? El diseño original, contra la vida que elegimos. ¿Qué eliges? El diseño original, contra la vida que elegimos. ¿Qué eliges? El diseño original, contra la vida que elegimos. ¿Qué eliges? El diseño original, contra la vida
o la vida que tú deseas y decides vivir. Es tu decisión. Es mi decisión. La buena noticia es esta: Dios no ha cambiado su parecer por ti. Para Él sigue vigente el plan original de ser y hacer de ti un hombre y una mujer perfectos delante de Él. Pero tú, ¿qué decisión vas a tomar? Vas a decir, no, es que la neta pues no me gusta lo que Él decidió, mejor yo lo hago, yo tomo las riendas de mi vida, yo no soy un títere de Dios, así que yo decido qué hacer, yo voy a forjar mi futuro. ¿Cuál es tu decisión? Un día todos estaremos delante de Él, todos. Y ese día no importará cuánto sabíamos, sino a quién conocíamos. Tú podrás saber mucha Biblia, tú podrás saber teología, ser un máster en teología, en homilética, hermenéutica, angelología, en fin, todas las materias espirituales que puedas echar mano. Pero eso no va a importar. Lo que va a importar en el reino es a quién conocías. Aquí no es como cuando llegabas al antro o a la disco y es que conozco al dueño. Ah, pues mucho gusto, y el cadenero no te dejaba entrar. En el reino de los cielos, no sé si está San Pedro a la puerta, o sea, como todo el mundo dice, ¿no? No lo sé. Y si estuviera, qué buena onda, porque segurito llegamos y decimos, ¿qué onda, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto verte por acá. Sí, gracias. Pásale. Y otros dirían, oye, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué Pedro te dejó entrar? Porque llevo en mi frente llevo la marca de Jesús. Yo conozco al mero mero y Él me conoce a mí. Y otros estarán ahí esperando, decir, oye, Pedro, pero es que mira, aquí están mis credenciales. Y Pedro revisará listas y todo y dirá, híjole, dejan preguntar, pero no estás en la lista. No sé si así sucede, es medio fantasioso pensarlo así, pero híjole, sea como sea, yo quiero que Jesús me conozca. Yo quiero que Jesús me conozca. Yo no sé si tú quieres que Jesús te conozca. Mi oración y mi mayor deseo es que cuando estemos frente a Dios, no escuchemos las palabras a la distancia que nos digan no te conozco, sino escuchemos palabras de afirmación que digan bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es lo que tenemos que entender. No sé si tú quieras eso. Puedes ponerte tenso por todas las noticias que están pasando y van a seguir pasando, por todo lo que estamos viviendo y lo que vamos a seguir viviendo. O puedes vivir confiadamente bajo las alas del Altísimo. Ponte de pie, amada iglesia.